Hola, buenos días. Estamos aquí con Óscar Palet, abogado, entre otras muchas cosas, productor audiovisual. Tienes un perfil bastante ecléctico, diría yo, y muy interesante para lo que vamos a hablar, porque además de tu condición, ¿no? Y tu tarea como abogado, esta otra faceta, ¿no? Que tienes de experto, ¿no? del sector audiovisual, te hace también ser muy sensible y muy conocedor del tema de la comunicación. Y aquí no solo estamos hablando de una batalla legal, ¿verdad?, en el tema que nos atañe con la ayahuasca, sino de una batalla del relato, una batalla mediática que se desarrolla en otro terreno, ¿no? Que no es el de los tribunales, sino el que estamos ahora tú y yo, en el terreno de la comunicación. Totalmente. Entonces, mm, bueno, cuéntame un poco brevemente, ¿no? Preséntate si quieres, desarrolla si te parece lo que hemos hablado y cuéntame por qué es importante manejar ambas dimensiones de esta batalla. Bueno, muchas gracias, Iñaki. Un gran honor el que estemos aquí, ¿no? Para la entrevista. Espero, o sea, hay mucho que cortar, ¿no? Hay mucho que comentar, ¿no? Sobre, pues lo que es la situación de la ayahuasca y cómo, eh, pues está encarando socialmente, ¿no? Lo que tú comunicas, hablas también de los medios de comunicación. Como decías, pues bueno, yo tenía un camino en lo que es la producción audiovisual, es más un tema pasional que intento pues que sea juntarlo con lo, digamos, lo profesional, ¿no? Entonces, digamos, tengo esa parte de pasión y bueno, pues monté el primer máster de Derecho de Entretenimiento en español del mundo, que es entre Madrid y Miami. Y después, bueno, pues siempre he trabajado en el derecho penal y bueno, pues por mi contacto con grupos de, digamos, de ayahuasca y otros enteógenos, pues empecé a trabajar pues en relación a este tipo de casos, ¿no? Y, y bueno, pues como dices, ahora mismo no es solamente una batalla jurídica, sino yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Que los medios de comunicación ejercen una importante presión. Al final sabemos, ¿no? Que las leyes pues van en el sentido, digamos, de telediario, ¿no? Digamos que muchas veces pues una normativa aparece o cambia de acuerdo a unas circunstancias que aparecen en las noticias. Ahora, por ejemplo, anunció la Policía Nacional un nuevo plan nacional integral contra sectas destructivas, que, como sabemos, sectas es un término sociológico, no es un término jurídico, ¿no? Definido por Max Weber y otros, pues bueno, que al final incide mucho, ¿no? En una valoración negativa, muchas veces vinculada con un líder carismático, con relación al engaño, pero no es, digamos, no está vinculado lo que es unas creencias determinadas, ¿no? Sean más o menos eclécticas o fuera de, digamos, lo general en la sociedad, eh, con el delito. Es decir, que los delitos no es la pertenencia a una secta, ni, como digo, aquí, si se fijan en este plan, hablan de sectas y lo inciden destructivas, ¿no? Y hay un cierto, pues por la comunicación, el uso de las fotografías y todo, parece que hay una cierta, eh, pues concentración quizás, ¿no? Con lo que son los usos de la ayahuasca. Es más, en el plan, pues citan, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Que, o sea, que las sectas más peligrosas son justamente las sincréticas, que son las que mezclan religión, filosofía y esoterismo. Quiero decir que el mezclar filosofía, religión y esoterismo no es ilegal. Uno puede, digamos, tenemos derecho, ¿no? A libertad de conciencia, a libertad de creencia, y no obstante parece, ¿no? Que hay una cierta, pues bueno, como confrontación con relación a las creencias personales, independientemente de que al final donde haya delito hay que perseguirlo. Pero eso no tiene por qué estar vinculado con un grupo, digamos, religioso, espiritual o esotérico, ¿no? Y eso es un poco yo creo, el peligro que, como sabemos, pues sectas, pues desde las contraculturas, etcétera, pues ha venido siendo pues un término muy utilizado pues para pues luchar contra movimientos que se consideraban peligrosos para las estructuras familiares, sociales,
peligro para la seguridad ciudadana, en términos pues un poco indefinidos. Y bueno, y en esas estamos, o sea, al final lo estamos viendo en directo, ¿no? Como los medios de comunicación se lanzan directamente a emitir opiniones jurídicas que no son tales. Es decir, con relación a la ayahuasca, la jurisprudencia es muy amplia y la presencia de MT, por mucho que esté incluida en la lista 1, ¿no? de la Convención de Sustancias Psicotrópicas, no hace la sustancia, digamos, a la ayahuasca, la decocción ilegal, ¿no? En este sentido hay una serie de... Me estoy... No, vamos por partes porque estás entrando ya Vale. en mucha harina. Es que hay mucha línea que cortar, sí, mucha Claro, línea. claro, claro. Vamos por partes, porque no todo el mundo está al tanto de lo que está sucediendo. Vale. Quería, primero, empezamos por el final. Este grupo que se ha creado viene ya de una tendencia que se inició más o menos hace un año y medio, 2 años, que es la creación de un grupo antisectas, ¿verdad? Y este grupo antisectas, que en principio, bueno, pues bien, ¿no? Están contra las sectas destructivas, etcétera, etcétera. Como bien has dicho, no es una figura jurídica. Resulta que se está enfocando muy mucho en los grupos neochamánicos ayahuasqueros. O sea, hay esta asociación, esta vinculación que se ha creado, que para nosotros es falaz, entre en la, en la práctica de la ayahuasca y la pertenencia a sectas, ¿no? Este es un poco el discurso policial mediático. Sí, y se refleja en los atestados policiales, ¿no? Hay toda una descripción de lo que es el neochamanismo vinculado con prácticas, pues eso, indígenas, descontextualizado, pero al final se incide en estos atestados policiales en que, bueno, son grupos que confrontan, ¿no? Lo que es la realidad científica, digamos, al final es como decir, son perniciosos porque producen engaño, ¿no? Están diciendo pues, que son sustitutivos pues, de los tratamientos médicos. Entonces, aparte, decir, en estos atestados, pues dice que, por ejemplo, estas sustancias no tienen ningún tipo de rigor ni fundamento jurídico, digamos, médico o científico que las avale, ¿no? Entonces, es una posición pues muy radical. Además que la descripción que se hace de los grupos es como que son grupos que están, aquí me llama mucho la atención, ¿no? Están todos esperando la incipiente llegada de la era de Acuario, consistente en una especie de revolución o cambio sistémico del mundo, en que la sociedad presupone una mayor conciencia ecológica, vuelta a los orígenes, una era más consciente, con las personas más evolucionadas, cohesionadas. Y después, bueno, inciden, no obstante, con un discurso de rechazo hacia las instituciones sanitarias, a la ciencia y sus propuestas, distanciamiento de los programas educativos y una manera muy diferente de entender el mundo y los sistemas sociales, que incluyen nuevas costumbres, nuevas pautas y cambios, incluyendo el concepto de familia, pautas educativas, de crianza, etcétera, ¿no? Esto no es delito. Y aunque digamos que alguien espere la era de Acuaria, no le convierte en un delincuente, ¿no? Eso queda por delante. Pero parece, ¿no? Que, digamos, por un lado, o sea, un vínculo como muy fuerte, ¿no? Entre nuevas formas de entender, pues, la sociedad, vinculadas, sí, con pues, en este caso, con consumo de un enteógeno como es la ayahuasca, que como incidiremos, pues, si acaso un poco más tarde, ¿no? Que no es una sustancia fiscalizable, o sea, no es una sustancia ilegal en España. Pero, bueno, pues que al final consideran, pues eso, o sea, hasta qué punto, digamos, vinculan lo que son las creencias con la ilegalidad, ¿no? Es decir, que después, como vemos en los atestados policiales, en estas operaciones, ¿no? Pues bueno, han ido como ampliando la gama, ¿no? Empezaron, pues eso, con delito contra la salud pública, que no se sostiene de acuerdo a la gran jurisprudencia que hay en España, y por eso el primer caso, ¿no? de operación policial en Asturias fue archivado, incluso tuvieron que devolver todas las sustancias incautadas, estableciéndose que no había ningún peligro para la salud pública, ¿no? Pero es decir, que bueno, que al final eh, vinculan, ¿no? Las nuevas creencias de estos grupos con, parece, ¿no? Una asociación con la ilegalidad. Cuando la ilegalidad, como hemos dicho, empezaron diciendo que delito contra la salud pública, después, bueno, siempre intentan vincular la presencia de menores.
que también, por ejemplo, en Asturias se determinó que no estaba. Muchas veces la prensa suelta, había menores, menores. No, no, la sentencia deja claro que no había ningún tipo de menor ni ningún tipo de desprotección para menores, ¿no? Pero son como mensajes que están como un poco llamando al peligro, ¿no? Son sectas peligrosas, son sectas destructivas, son sectas manipuladoras, al final, pues bueno, para generar un lucro, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues entran distintos cuerpos. Entra Hacienda, sabemos que el delito fiscal está a partir de 300.000 euros. Entonces, bueno, pues hay que entrar en el detalle, ¿no? Si alguien ha llevado bien o mal las cuentas, nuevamente, eh, yo no me he encontrado con ese caso, ¿no? Pero ellos entran con, digamos, con todo, ¿no? Delito fiscal, entran también con el tema laboral, de si hay falta de altas, ¿cómo decir? Vale, ellos van por lo fuerte, que es ayahuasca es ilegal de acuerdo a su interpretación jurídica, que claramente es errónea y es lo que digo, no sé hasta qué punto, es decir, generar alarma tanto en sus atestados como en la prensa, cuando al final la jurisprudencia es clara, es decir, solamente hay que ir a una base de datos para saber de qué estamos hablando, pero ellos, no obstante, parece que esa parte se la olvidan, ¿no? Y van directamente a una opinión respecto, parece más, incidiendo en lo que es secta y peligro, ¿no? Pero bueno, digamos que entran después a ver la mayor posibilidad de delitos posibles, ¿no? En esto recordar que con el tema de las operaciones policiales eh, también hay una serie de derechos, ¿no? Que es derecho a guardar silencio, derecho a no declarar contra sí mismo y derecho a asistencia de un abogado. Lo digo porque muchas veces digamos, los cuerpos policiales, con todo el respeto que me merecen. Yo estuve trabajando 3 años en el Ministerio del Interior, pero entran, digamos, generan lo que llaman declaraciones espontáneas, que es cuando empiezan a preguntar a todo el mundo y todo el mundo empieza a contar, a contar, a contar, y de ahí, pues bueno, generan, pues buscan todo lo posible, ¿no? Pero recordar, y es muy importante, que no tenemos por qué contestar a un agente policial. Hay una cuestión que a mí me sorprende mucho, que es que el hecho, como estás comentando, que estas operaciones que se anuncian a bombo y platillo, que devienen en detenciones, que devienen en notas de prensa, en cámaras, ¿no? O sea, caras muchas veces. O sea, son acusaciones muy graves que se hacen. Luego hay unos juicios, tú has defendido unos cuantos de estos, en los cuales la gente, los acusados, estamos hablando de la ayahuasca concretamente, salen irremediablemente, porque así es la ley, libres, que se devuelven incluso las sustancias, y sin embargo, eh, el discurso no cambia en absoluto. Vemos que las siguientes operaciones siguen con el mismo discurso, con las mismas acusaciones de una sustancia ilegal, etcétera, etcétera, como comentabas. Aquí no hay una responsabilidad política o de algún tipo, porque a mí me parece casi una mala praxis policial, si se puede llamar así. Bueno, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Yo creo que evidentemente hay aquí, como hemos dicho, que se ha estructurado un plan, ¿no? Para confrontar estas que llaman sectas destructivas. Hay una serie de cuerpos o personas dentro de la administración pública que que consideran que la ayahuasca y sus prácticas son peligrosas, ¿no? Entonces, es decir, yo tuve, no sé decir, la fortuna, ¿no? Es decir, como al final he trabajado en varios de estos casos, en un momento dado pude ver cara a cara a los instructores, ¿no? Que dicen que la directora es una mujer, pero no, es un varón, eso lo digo claro. Entonces, yo pude hablar con él directamente y mi impresión es que, es decir, que realmente esta persona creía que esto era, ¿no? Así como muy, no sé, muy peligroso, e incluso, digamos, son dos, ¿no? Uno un poquito más mayor y uno más joven. Al joven le decía, pero vamos a ver si la jurisprudencia es clara, es decir, por qué entráis en esto? ¿No? Si vais a perder, ¿no? Decía, no, vamos a cambiar la jurisprudencia. Entonces, ellos tienen una intención, ¿cómo decir?, cambiar la situación legal. Entonces, es como a medida de presión, de presión, de presión, y como hemos dicho, no son digamos, dos agentes aislados. Es decir, tienen muchísimos medios, ¿no? Entran cuerpos policiales de muchísimas personas, están distintos cuerpos involucrados, incluso inteligencia. O sea, suena como película, pero están los servicios secretos españoles aquí también, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, es que aquí en todo caso yo no sé dónde llega, ¿no? Estas
digamos, qué tanto poder tienen estas personas, pero como hemos dicho, muchas veces la confrontación con el término secta, muchas veces es también un poco una defensa de las estructuras, ¿no? Si nos fijamos, hablan de destrucción de familias, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, y después hay una parte que a mí me parece muy, eh, no sé cómo decir, peligrosa, no, que me parece que muy límite con relación al derecho de defensa, son las denuncias anónimas. Es decir, al final, esto de las denuncias anónimas suena un poquito como a tiempos de la Inquisición, ¿no? Es decir, que todos sabemos aquel relato, ¿no? Un vecino le denunciaba al otro, nadie sabía quién había denunciado y podías hacer lo que, ¿no? Pero, digamos, en los tiempos de la Inquisición, al menos el Tribunal ¿no? de la Inquisición sabía, digamos, quién era el denunciante. Otra cosa, anónimo respecto al resto, ¿no? De la sociedad. Pero ellos sí tenían esa información. Ahora mismo tenemos un email donde el anonimato es absoluto. O sea, es decir, podemos llegar no digo que suceda, pero al exagerado, que si en un momento dado hay conexión entre grupos y tal cual, que es decir, se puede uno reenviar un email y empezar una operación, si eso es el motivo de iniciar la operación. Es decir, el que haya una denuncia anónima sin ningún tipo de conocimiento de causa. Oye, ¿realmente esto es así? O decir, ¿qué tipo de acusación es esta? Es decir, aquí no hay ningún tipo de valoración de lo que es la acusación que se lleva a cabo. Y con eso generan una operación, son capaces de generar una operación con los máximos medios para entrar y acabar, ¿no? O, digamos, generar una presión muy potente. Porque es verdad, la ley está, digamos, de nuestro lado, la ayahuasca no es fiscalizable y eso yo creo que, como digo, aquí lo tenemos todos claro, ¿eh? Yo creo que ellos también. Pero otra cosa es lo que hemos dicho, una presión policial muy fuerte, juicios que se eternizan, porque además digamos, una manera que se está utilizando, no sé si utilizando, pero en todo caso se está produciendo, más bien, es que los análisis de las sustancias tardan exageradamente muchísimo tiempo. Entonces, no sé, que tarde, oye, ya hemos pasado aquí más de un año y esos análisis no llegan. Entonces queda todo en el limbo, ¿no? Quedan esas operaciones abiertas, no podemos archivar o no podemos avanzar porque no hay unos análisis. No sé qué tanto hace falta un año para determinar una sustancia, ¿no? Es decir, lo que, no, o sea, no parece proporcional, ¿no? Y en estas operaciones está pasando mucho. Y vemos varios temas que has citado que todos inciden en una erosión de los derechos fundamentales, incluso procedimientos poco democráticos. Porque, por ejemplo, intentar cambiar la ley desde una instancia policial, hasta donde yo sé, no es lo que le corresponde, ¿no? La policía tiene que hacer cumplir la ley, pero no intentar cambiarla, ¿no? Esto Mm. que el retardo, ¿no? En los análisis también es poco democrático y el tema de la delación, ¿no? Que es una denuncia anónima también. Entonces aquí yo veo también una deriva autoritaria, poco democrática e intransigente en tanto en cuanto lo que están efectivamente persiguiendo es una manera de ser que no se corresponde con una norma social. ¿Es así? Totalmente, ¿no? Y es lo que digo también, aparte, digamos que estos atestados niegan, eh, pues eso, la realidad jurídica, también se niega, es decir, que ahí, por ejemplo, pues bueno, instituciones como ICERS, ¿no? Han hecho mucho trabajo también de investigación y hay muchos informes científicos y médicos, ¿no? Que avalan, es decir, que la sustancia tiene eh, no sé, que puede suponer una esperanza, ¿no? Para, pues eso, para tratamiento de dolencias psicológicas u otras, ¿no? Es decir, que igual sabemos, ¿no? Que hay otros países que tienen una visión distinta, por ejemplo, ¿no? En Brasil, ¿no? Donde se utiliza la ayahuasca, pues, para tratar a presos en la cárcel, o Perú, donde es patrimonio nacional de la nación, ¿no? Y al final es como, a mí ahí, digamos, yo tengo una cierta sensibilidad, ¿no? Con todo lo que son las causas indígenas. Y bueno, pues por ejemplo, ¿no? Pues hace unos años, ¿no? Empecé, digamos, a vincularme.
y incluso pues vino, no sé, como sabes, ¿no? El Taita Querubín conmigo aquí a Ibiza. Y después, bueno, mantengo mucha relación con ellos, ¿no? Pero al final es como, oye, esto es una cultura que lleva muchísimo tiempo, ¿no? Y parece como, es decir, no solo es importante para la configuración de estas sociedades, ¿no? Y de decir que también es como, quizás nosotros, digo, como españoles que hemos estado tantos cientos de años, ¿no? Ahí en América, debamos tener una visión un poco más amable con estas culturas que son anteriores a nuestro contacto con ellos, ¿no? Pero que han persistido y que, pues bueno, que de acuerdo a la ciencia, eso sí, es decir, también pueden suponer una esperanza para grandes dolencias como son la depresión u otras, ¿no? Y decir, porque al final, pues eso, los daños, digamos, o los padecimientos psicológicos, pues es algo muy expandido, ¿no? Y en una sociedad, pues con muchos conflictos, mucha violencia, ¿no? O sea, parece como que esto de grupos, sectas destructivas, ¿no? Es como que quiera destruir unas estructuras sociales. Ahora mismo estamos en un momento quizás de mucho cambio, ¿no? Incluso si vemos, no sé, desde Silicon Valley, digamos, ¿no? O sea, en este momento de revolución tecnológica, además, quizás tener una visión más abierta con relación a estas sustancias pueda ser también una manera ¿cómo decir? De estar, pues eso, más en línea con el desarrollo tecnológico, con las nuevas tecnologías, no voy a decir la era de Acuaria por no entrar en el atestado, ¿no? Lo que dice el atestado, pero sí que estamos en un cambio de era, ¿no? Respecto a eso, es decir, que a nuevas tecnologías y mucho debate respecto, pues, ya sea la naturaleza, ¿no? De cómo nos relacionamos también entre nosotros, ¿no? Como sociedad, como seres humanos, nuestros vínculos. Y no creo que la ayahuasca venga para destruir nada. En todo caso, viene como, bueno, pues creo que puede ser una manera, es decir, de conectar pues con uno mismo, con los demás, con la sociedad, digamos, que pueda suponer una esperanza para, no sé, para la humanidad, ¿no? Y, ¿Piensas, Oscar, que estos movimientos pueden hacer presagiar un cambio legislativo en torno a la ayahuasca o esto no se puede hacer a nivel español, digamos, a nivel legislación? Porque en Italia ha sucedido hace 2 años ya, una prohibición expresa. Claro. Esto viene este movimiento, ¿no? Desde el laicismo francés, ¿no? Pues que hace pues casi unos 20 años, ¿no? Que se prohibía ya. Y después en Italia, pues, como dice, recientemente se ha prohibido. Eh, la posibilidad de un cambio legislativo es algo que está ahí, ¿no? Es decir, no es algo imposible ni algo, digamos, del todo eh, no sé, que no pueda suceder. O sea, al final, sí, ya sabemos, ¿no? Igual que con las terapias alternativas, ¿no? Hubo hace unos años, ¿no? Una serie de ataques con las terapias alternativas, ¿no? Entonces, bueno, un poco también discutiendo, ¿no? Su valor científico, ¿no? Pseudociencias, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos que entender que bueno, em, es decir, que esa voluntad que se manifiesta en que no solo estos operativos policiales ya iban musculados, sino que ya encima van como extra musculados ahora mismo, ¿no? Pues pueden ser un reflejo de un movimiento, ¿no? Yo recuerdo una entrevista, ¿no? de Jerónimo, de Aizers, ¿no? Que hablaba de un semáforo, ¿no? Que, con relación a lo que es las prácticas de la ayahuasca, ¿no? Y me gustó mucho el símil, ¿no? Porque, pues bueno, quizás eh, de pasar, ¿no? De que nadie mire a los grupos de ayahuasca, ¿no? Ese como semáforo verde, intentar mantener la discreción, a los ataques indirectos que llama, ¿no? Que sería el ámbar, ¿no? Pues que estamos un poquito así, ¿no? Pero aquello que cuando estás como, o sea, la sensación de ámbar, de, uy, esto se puede poner en rojo, está ahí. El rojo es la prohibición total, ¿no? Donde, pues bueno, en todo caso se podría
limitar para uso científico, médico o ni siquiera, digamos, frenar lo que es los estudios con la ayahuasca o las posibilidades, ¿no?, que pueda ofrecer y posponerlo en el tiempo, ¿no? Yo pienso que tarde o temprano digamos, herramientas para el desarrollo o para el conocimiento de uno mismo, que como digo, vienen de estos usos ancestrales que llevan tantos siglos, ¿no?, practicando la Amazonía, pues tarde o temprano van a abrirse, ¿no? Ahora mismo la posición, o sea, la situación en España es positiva en cuanto la ley nos defiende y podemos seguir defendiéndonos, pero es dura. Y hay una cosita que decía solamente, el tema de las imágenes, ¿no? Utilizan, o sea, fíjate, o sea, cómo es, no solamente que te inician operación policial, sino que además utilizan tu imagen y la recalcan y la recalcan y la recalcan. Es como decir, ni siquiera has sido condenado, ni siquiera, o sea, tu procedimiento está totalmente paralizado, porque ni siquiera dan los análisis, pero te mantienen ahí en la foto como si fueras un delincuente súper destructivo, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras este semáforo sigue en ámbar, hay otras vías, ¿no? Tú has explorado personalmente y profesionalmente, no sé si profesionalmente, pero personalmente una de estas vías que es los clubes de consumo, ¿no? A similitud de los clubes de consumo canábicos, que ya sabemos que también están en el alero, ¿no? Bueno, como está haciendo un movimiento también para marginarlos un poco, ¿no? Mm, Eh, Tú consideras y has puesto en práctica, ¿no? Como experimento jurídico, me comentaste, y mm. también práctico, un club de consumo de ayahuasca, de una sustancia que además no está prohibida, pero que podría ser incluso, no sé si una posibilidad, ¿no? En caso de que se diera este paso, ¿no? Hacia el semáforo en rojo, hacia la prohibición. Club de consumo compartido. Claro, tenemos que entender, no todos los países permiten lo que es el autoconsumo de sustancias, ¿no? Drogas, psicotrópicas, etcétera, ¿no? Aquí en España sí que tenemos, digamos, ¿no?, ese parámetro. Por ejemplo, otro caso que, que también pues ayudé a asistir, ¿no? En Chipre, ¿no? Con un taita que fue detenido ahí, pues por ejemplo, el autoconsumo no existe, ¿no? Pero aquí tenemos digamos, paraguas, y los clubs de autoconsumo, ¿no?, de cannabis, pues lo han llevado, pues digamos, al siguiente nivel, que es el autoconsumo compartido. Entonces, es verdad que hay una serie, ¿no?, de principios que establece la jurisprudencia, em, y después, bueno, en la práctica, con relación a los grupos de cannabis, quizás ha habido grupos que no eran exactamente lo que dice la jurisprudencia, han forzado, ¿no?, con más bien como empresas, ¿no?, canábicas, que no eran tanto clubs de autoconsumo, ¿no? Y quizás en eso, pues ha generado, pues bueno, una cierta reacción. Aparte de ¿no?, la ley de seguridad ciudadana, que también, pues bueno, que si te encuentran con una colilla de porro, pues te ponen ahí una denuncia y tienes que recurrirlo, ¿no? Em, pero es lo que te digo, aquí tenemos este paraguas. Entonces, yo es verdad que hace un tiempo, justamente cuando vino Taita Querubín, pues empecé un poquito digamos, con esa idea, ¿no? De hacer un club de autoconsumo compartido de ayahuasca. Como dices, es verdad, la ayahuasca no es fiscalizable, pero ¿qué es lo que aporta? Digamos, por un lado es como preparar, ¿no?, el armazón, digamos, antes de que suba, o casi como un arca de Noé, ¿no? Vamos a preparar antes de que suban las mareas. Pues dices, bueno, dentro del autoconsumo compartido, que es un oasis que tenemos en España, en cuanto hay unos criterios jurisprudenciales, que podemos defender la legalidad de un autoconsumo no solo personal, sino en grupo, que es además cómo se producen, ¿no?, este tipo de consumos. Em, pues bueno, por un lado, como digo, es verdad que no es ilegal, pero pues eso, puede generar una estructura para protegerse ante una evolución digamos, del ámbar al rojo que decíamos. Y por otro lado, respecto a la autorresponsabilidad, ¿no? Muchas veces se firman, ¿no?, estos hojas de consentimiento,
Pero bueno, al final es como llevarlo al último, al último grado de autorresponsabilidad. Es decir, soy autoconsumidor, me hago totalmente responsable y lo hago de forma compartida, ¿no? Aquí cada uno es responsable de lo suyo, ¿no? Aunque hagamos una compra conjunta o lo que sea. Muchas veces las hojas de consentimiento, si te fijas, están muy vinculadas en el sentido, ¿no? Pues eso, la persona exime de responsabilidad, pero al organizador, ¿no? Es como decir, cambia un poco la estructura porque dices, bueno, esto es un autoconsumo compartido y hacemos esta compra de forma colectiva, etcétera. Entonces, bueno, que además pienso que sería la manera, si en un momento dado se pusiera el semáforo en rojo, de que podamos seguir defendiendo la posición, independientemente de que otros grupos quieran seguir, pues eso, haciéndolo de forma bajo el radar, ¿no? Pero, pero bueno, podemos seguir teniendo, yo creo, esa estructura jurídica que nos defienda en caso de empeoramiento de la situación. Mm. Ahora mismo, ¿cómo funciona el club de ayahuasca? Es decir, ¿os reunís, tenéis ceremonias? ¿Puedes contar un poco sobre esto? O sea, es un grupo con actividad o simplemente es un experimento jurídico? Sí, digamos, en este punto, como que colaboré, ¿no? con distintos grupos, ¿no? En un principio. Entonces, pues, digamos, diferencias, ¿no? De formas de entender, hizo que, aunque, digamos, la estructura estuvo creada, pues quedó como un poco decir, bueno, oye, se puede hacer el camino, ¿no? Y por eso estoy, digamos, movilizando con otros grupos para llevar un poco esa misma línea, ¿no? Mi idea es convertir este primer club en lo que sería, pues eso, la confederación de los grupos de autoconsumo que quieran ir subiendo, ¿no? Pero, pero bueno, como digo, para mí fue en ese momento, pues más bien, sí que hubo una voluntad, porque no es que, digamos, lo hice yo solo, sino con grupos, pero al final, bueno, pues las diferencias, pues hizo que el proceso, pues que no, digamos, no sea un grupo ac- activo como tal. Mm. Me gustaría que nos comentaras un poco también del tema de las devoluciones de ayahuasca, concretamente de ayahuasca. Evidentemente, cuando una persona, ¿no? que está acusada de un delito contra, bueno, la salud pública o cualquier delito achacable en torno a la ayahuasca, es declarada inocente por un juzgado, automáticamente, ¿no? La, eh, conclusión, una de las conclusiones de esto es que si esta persona es inocente porque la ayahuasca no es ilegal, la sustancia no es ilegal y por tanto debe ser devuelta, ¿no? Esta es la lógica que están aplicando bastantes juzgados, ¿no? En tus casos. Bueno, digamos, hay una evolución en los juzgados, no solamente en cuanto, a un apunte, ¿no? En cuanto a la fuerza de estas operaciones, sino que además desde hace aproximadamente un año ya digamos, los institutos, ¿no? de toxicología ya son capaces de determinar el porcentaje de MT de la ayahuasca, ¿no? Entonces, digo porque en cuanto que los juzgados ahí, y después me da la sensación, ¿no? Que también por parte de Fiscalía, ¿no? Que tiene como una estructura, es decir, pues que digamos, siguen, ¿no? Una serie de instrucciones. Sí me da la sensación que están apretando fuerte, ¿no? Con relación al encausamiento, a intentar tirar para adelante las causas y demás, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues eso, la ayahuasca, por mucho que contenga DMT, sabemos que el DMT es una sustancia, ¿no? Que está contenida en la lista uno, ¿no? En la Convención de Sustancias Psicotrópicas. Pues bueno, JIFE determina, ¿no? La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes determina claramente que no es una sustancia fiscalizable, ¿no? En diferentes informes anuales y en una carta, ¿no? Carta del 2000 y informes 2010-2012. Entonces, como tal, digamos, lo que sucede es que, ok, digamos, los juzgados archivan porque no es una sustancia fiscalizable, no puede entrar en el artículo 368 del Código Penal, ¿no? Con relación al tráfico de drogas, ¿no? Delito contra la salud pública, etcétera. Pero a la hora de devolver, es verdad que yo he seguido como una distinta estrategia. Antes, como no me veían venir, esperaba archivar y rápido decía, ah, pues me la devolvéis. Entonces les giraba un poco el juego y ahí empezamos a discutir y a veces tardabas un año. Ahora me da la sensación que los juzgados, o sea, que los propios cuerpos policiales, digamos, aceleran el proceso de destrucción.
Entonces ya no permite, digamos, hacer el movimiento que se hacía antes, de decir, espérate, espérate al final y les das la sorpresa. Ahora al final tienes que jugar tus cartas antes. Entonces, bueno, es como digo, la evolución está cambiando, ¿no? Pero, por ejemplo, jugando las cartas antes, como digo, ya entonces me pongo en ese debate, ¿no? De la sustancia. Entonces, eh, como tal es lo que hemos dicho, no es una sustancia fiscalizable, pero a veces te discuten, bueno, pero no es una sustancia de ilícito tráfico o es una sustancia tóxica, etcétera, ¿no? Entonces, que hemos de entender que no por ser sustancia tóxica la incluye en el delito. Y por otro lado, es como decir, por un lado, es como una contradicción en la que entran los juzgados. Por algo, es como decir, es como decir, no, a ver, esto no es ilegal, pero devolvértelo, eh, pues me duele las entrañas, ¿no? Es como decir, no se da droga en la ley, pero uf, esto es duro, ¿sabes? Entonces, hay mucha resistencia, no es algo tan automático y además digamos, el escenario está cambiando, porque ya si esperas al final, te encuentras además que, digamos, los juzgados tienen que ir comunicando las resoluciones, ¿vale? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la policía dice, bueno, voy a hacer los análisis y el juzgado no dice nada, en el plazo de un mes lo destruye las sustancias? Y eso, pues, si no te lo han comunicado, estás vendido, ¿no? Entonces, como que ahora, digamos, ante esa ceguedad, tienes que adelantarte, ¿no? Y ese es un poco el cambio de perspectiva. Óscar, me quedan un par de preguntitas en el tintero para Óscar. La primera tiene que ver con, bueno, como tenemos un abogado, eh, es interesante recibir algún consejo de abogado, porque entendemos que hay mucha gente que está preocupada, lógicamente, por, bueno, pues qué situación, ¿no? legal, qué amenazas o qué riesgos corre, pues al organizar ceremonias de ayahuasca o al traer ayahuasca de fuera, porque una de las cuestiones aquí es que la ayahuasca no se cultiva, no es un clima no es una planta que sea apta, ¿no? para el clima español. Entonces, normalmente, bueno, absolutamente siempre viene pues de Sudamérica, ¿no? que es su lugar de origen, del Amazonas y demás. Entonces, esto ya plantea pues la primera dificultad, ¿no? que es atravesar las fronteras, traerla aquí, porque aquí entra en todo un tema de permisos sanitarios, de derechos de importación. Bueno, son temas bastante espinosos, digamos, o complejos, que no son fáciles de entender, y me gustaría que pusieras un poco en contexto, ¿no? Todo el proceso y a qué, no quiero decir amenazas porque no es una amenaza, sino qué situaciones se puede plantear a una persona que de repente decida, pues eso, traer ayahuasca a España. Perfecto, pues hay varios escenarios. Lo que estoy viendo es que las operaciones de incautaciones de ayahuasca en aeropuertos y por otros medios, envíos postales y demás, me da la sensación que hay instrucciones, ¿no? Y se están ampliando, ¿no? O sea, amplificando. Yo creo que están aumentando los casos, ¿no? Es decir, que creo que es una manera como dentro de esa operación de cortar el grifo, ¿no? Con relación a esto, al principio empezaban, digámoslo, hasta hace quizás, como digo, un año, lo normal era empezar un procedimiento penal, ¿no? Pues justo, es como delito contra la salud pública y normalmente se archiva, pero puede pasar, ya digo, con la presión que están ejerciendo ahora los tribunales, que algunos de estos casos de incautación pues vayan a juicio. Entonces, digamos, toca luchar por la absolución, ¿vale? La mayoría son por archivo. Eso no es digamos, la forma tradicional como se ha estado encarando esta situación. Quizás, no sé si es ante las recuperaciones de ayahuasca, se han abierto otro tipo de procedimientos que son menos pesados para quien los padece, pero son más lentos y más farragosos, que son los procesos administrativos. Entonces, ante un proceso administrativo, eh, digamos, hay como dos vías. Uno de los caminos es que a la persona que llega por el aeropuerto le proponen firmar una hoja para la destrucción. Entonces directamente se ahorran ¿no? el movimiento, dice, bueno, mira, esto no lo puedes pasar, firma aquí que autorices la destrucción. Cuidado que si firmas
que la destrucción, da igual que te vayas 2 minutos y llames al abogado y diga, oye, he firmado esto, ¿qué puedo hacer? Vuelves y dices, no, ya la hemos destruido. O sea, eso, olvídate. O sea, es como, entonces, y después, si no la destruyen, pues, bueno, pues pasa el procedimiento administrativo, pues, que al final tiene el mismo, en principio el mismo final. O sea, no hay una norma administrativa, ¿no? Que diga que es una sustancia perniciosa para la salud o lo que sea, ¿no? Entonces, acaba, digamos, el procedimiento es el mismo, solicitar la devolución, ¿no? Eh, pero, como digo, los procesos administrativos son más lentos y más farragosos. Además, hay una cuestión que es que lo complica, que son los silencios administrativos. Entonces, si en un procedimiento penal tú presentas un escrito y si no te contestan a eso, pues están jugando el procedimiento, porque dices, oiga, yo he pedido esto, esto, otro, pues presentas una queja, vale, usted siga con el procedimiento, pero sabe que le puedo anular todo el procedimiento, todo lo que siga para acá. Si tú pides algo administrativamente, pueden ni te contestan. Entonces tienes que estar contando, ¿no? Los plazos, porque si no te contestan es, digamos, ante este caso, deniegan la solicitud de, ¿no? De que te informen, que te devuelvan y pueden contestarte nada. Entonces, ante eso tienes que reaccionar y bueno, pues se genera un poco esa farragosidad o complicación de empezar el procedimiento administrativo. No es una causa penal, digamos, para la persona que lo sufre es menos, ¿no? Quizás menos duro tener que ir a un juzgado, a la policía, etcétera, pero bueno, a efectos prácticos la problemática es que es lento, farragoso y te encuentras con el silencio administrativo. Pero como digo, si una persona ya le inician con un procedimiento administrativo, digamos, ¿puede usted firmar aquí para la instrucción? Ya sabemos que vamos por lo administrativo, ¿no? Que no es por lo penal. Entonces, que uno se niegue a la devolución, digamos, a la instrucción y solicite la devolución. Entonces empezamos el procedimiento administrativo. Sería un poco, digamos, los dos caminos. En cuanto a los procesos penales, yo al final, como tenemos la ley a nuestro favor, digamos, los instrumentos internacionales son los que determinan, ¿no? Qué sustancias, por remisión, ¿no? Del ordenamiento jurídico, qué sustancias son consideradas, ¿no? Como drogas. No es que haya una definición de lo que es una droga, sino que es una remisión a los instrumentos internacionales y por ello aplica el derecho internacional. Entonces podemos decir, oiga, es que esta sustancia no es fiscalizable. Estoy entrando, bueno, pues, no sé decir margaritas, ¿no? Pero es decir, en todo caso, no es una sustancia que entre en el Código Penal, ¿no? Como sustancia penal, ¿no? Entonces, bueno, como digo, mi opinión es aprovechar un poco esa posición en cuanto a decir, bueno, decir lo que es. Esto es, o sea, puede uno permitirse decir, esto es ayahuasca, yo creo en esto, esto me sirve para, ¿no? Es para mi autoconsumo, o yo lo utilizo para esto, para lo otro. Hacer un poco proselitismo ahí en policía, juzgado. No sé si digamos, hace cambiar las opiniones, pero en todo caso puede uno tener la libertad de decir lo que es. Y eso pasa, pues eso, igual con el resto, pues otras plantas o cactus y demás, ¿no? San Pedro, lo que sea, ¿no? Es decir, que uno, digamos, puede, es decir, por mucho que el componente, ¿no? El principio activo esté contenido, ¿no? En la lista ¿no? de sustancias ilegales, eh, pues las plantas no lo están. Entonces, puede uno permitirse el lujo de al menos ir con el pecho por delante. Eso conecta con qué hacer en este momento. Es decir, la parte positiva es que la ley, digamos, nos sigue amparando para decir, oye, tenemos margen de defensa. Incluso si en un momento dado se pusiera el escenario más complicado, aquellos que crean, digamos, ¿no? en la ayahuasca, ya sea por uso religioso, eh, terapéutico o chamánico, es decir, pueden seguir teniendo un amparo, entiendo yo, en el autoconsumo compartido, ¿no? O sea que creo que no van a poder cerrar el grifo totalmente en España. O sea, Mm. seguimos, o sea, no creo que lo acabe, ¿no? Ahora bien, el do de pecho, pues yo creo que aquellos que creen y defienden, ¿no? Los usos de la ayahuasca, pues al final les toca hacer como ¿no? Como decir, bueno, pues tiro adelante y sé que las consecuencias son estos procesos que son farragosos, pero las consecuencias penales,
digamos, les favorecen, ¿no? Es importante recordar aquí, porque siempre está bien recordarlo, que la JIFE, o la legislación internacional, los convenios sobre psicótropos, ¿no? Del 61-71, lo que el DMT, que está en esa lista uno que has citado, es la extracción del DMT. El DMT se puede extraer de centenares de plantas. Sabemos que los cítricos tienen una cantidad ingente. Podríamos desmantelar, ¿verdad? Podríamos acusar a una plantación de naranjos o de limones de Valencia de ser narcotraficantes si nos ceñimos a este reduccionismo químico. Entonces es Totalmente. importante recordar que la DMT es uno de los múltiples componentes que tiene la ayahuasca y que no es el más importante en absoluto. Los propios indígenas lo saben, es la ayahuasca, son las arminas, las armalinas, es el espíritu de la ayahuasca, ¿no? Estas distinciones es muy difícil para hacerlas para una persona que está entrenada, ¿no? En la aprehensión de drogas y rápidamente va a ir a esto es cocaína porque, etcétera. Por tanto, esto es DMT. Como es DMT, la ayahuasca es DMT, ¿no? Yo creo que esto es una tarea de educación, ¿no? De nosotros, que conocemos un poco más, hacia los que tienen que velar por la ley, que saben un poco menos, ¿no? Aquí hay una cuestión de desconocimiento. Esto nos lo ha comentado también públicamente Marcos Quinteiro, un policía gallego, ¿verdad? Que estuvo, ni siquiera estuvo infiltrado, no estuvo infiltrado porque hizo un trabajo antropológico muy interesante, ¿no? Y Mm. luego estuvo invitado por ISIS en unas jornadas y él comentaba esto, del 90% de los policías no han oído hablar siquiera de la ayahuasca. Entonces, muchas veces participan en operaciones policiales para los cuales no hacen un distingo de si van a por un traficante de cocaína o de hachís o de ayahuasca. Simplemente es el concepto droga. Para nosotros, y esto ya es una reflexión personal, no es una droga, es un espíritu, es una planta, es una inteligencia. El hecho de que sea destruida nos parece, o a mí me parece, simplemente atroz. Bueno, está feo, simplemente. Bueno, y que realmente es que es ilegal, es decir, que hay un procedimiento para la destrucción de sustancias, pero claro, es decir, que para esa destrucción tiene que encajar también en el, ¿no? En lo que es la consideración como droga. Es decir, que ya partimos del principio que se archiva o se absuelve porque no se puede considerar una droga, pues igual esa, digamos, normativa de destrucción de sustancias aprehendidas no se le puede aplicar. Entonces, como decir, y entonces no entra a decir, como no es droga, lo está reclamando, entonces hay que devolverlo. Es decir, hay todo un procedimiento y eso es un poco, pero, y es más, lo que digo, no porque una sustancia pueda considerarse, ¿no? peligrosa para la salud, eso la considera, o sea, la hace entrar en la categoría, ¿no? del ilícito penal, ¿no? Del 368, ¿no? Del Código Penal. No, o sea, es decir, igual, ¿no? Que decíamos el tabaco, el alcohol, no hay otras sustancias que pueden ser consideradas peligrosas para la salud. No digo que la ayahuasca lo sea, es decir, si alguno lo mantiene, en todo caso, si lo fuera, es decir, que creo lo contrario, no por ello sería, digamos, una sustancia que puedas, digamos, encajar en el tipo penal. Y como digo, hay una cierta contradicción, porque es decir, bueno, se te absuelve o ¿no? O se archiva porque no se puede considerar que es una droga. Pero no obstante, digamos, ahora mismo es lo que digo, se dan prisa para, oye, para aplicar el procedimiento como si fuera una droga. Que además una cosa, es decir, que también se produce una irregularidad, no es la policía que, digamos, que debería lanzar una comunicación, oye, si el juzgado no me dice nada, la destruyo, no. Es decir, el procedimiento consiste en que el juez tiene que dar, digamos, pues eso, eh, si se está reclamando voz, pues eso, a las partes, fiscalía y defensa. Si fuera droga, pero es que, es decir, aplicando las garantías, pero la policía directamente dice, si el juzgado no me comunica nada, en un mes la destruyo. Y después, pues, aguántate. Incluso me ha pasado alguna vez que, o sea, eso es lo más, o sea, radical hasta el punto de que el juzgado dice que se devuelva y después llega la comunicación de la policía que eso ya está destruido. Entonces, es como, eh, pues eso, esa es un poco la situación, ¿no? Que yo creo es como un poco, hay como una cierta reactividad, ¿no? Contra estas sustancias
y quizás sí, como un, no sé, o un miedo social que se está amplificando o no. Y bueno, al final las personas, ya sean funcionarios de policía o de los juzgados, son eso, son personas, ¿no? Que tienen sus propias opiniones y claro, si se vincula la idea, o ya sea el juez, quien sea, se vincula la idea que la ayahuasca es una droga, pues parece como que se está repartiendo a la salida de los colegios, ¿no? Entonces es como decir, bueno, entonces ahí se encuentran con ese debate, o sea, es la dificultad de cómo defender la destrucción. También me he encontrado con algún caso que, que directamente el juzgado no me aguantaba más, destruye la sustancia y dice, sigue recurriendo. O sea, es como, eh, pues sí, un poquito, digamos, realmente, pues sí, un poco un abuso de derecho, yo creo, ¿no? Pero Vamos, sí, vamos a incidir en esto otra vez. Destruir la ayahuasca, que no es una droga, es ilegal. O sea, la destrucción de la ayahuasca está totalmente. subvirtiendo el procedimiento de... Sí. Totalmente, totalmente. Digamos, igual, ese es el motivo por el que pues, he conseguido, ¿no? Que se devuelva las sustancias. Por ejemplo, en Asturias estamos hablando, pues, pues eso, 2 cajas de sustancias que parecía Axel Rudin, ¿no? Que venía de una fiesta de cumpleaños, ¿no? Pero es lo que te digo, es que lo que no se puede hacer en derecho penal es estirar en los artículos, ¿no? Tiene que ser como, es muy estricta la aplicación del derecho penal, no se puede aplicar una analogía, en plan, bueno, es que es más o menos eso, no. Es decir, que tiene que ser por defensa, ¿no? Muy rigorista, ¿no? En lo que es la aplicación. Y por eso, como digo, la misma causa de archivo o absolución hace decir que no se le puede aplicar el proceso de destrucción para drogas, o sea, sería como si te han incautado a efectos legales, porque no, o sea, al no ser droga, es como si te han incautado una maleta con ropa o, ¿me entiendes? Es decir, esa es la realidad. No, si fuera una droga, pues bueno, hablaríamos de otra cosa, pero como no tiene esa consideración, pues el procedimiento es el que es, ¿no? Y no obstante, digo, pues bueno, hay como no siempre es fácil el procedimiento, incluso la policía a veces toma la libertad de destruir o, digamos, hace esa comunicación o, por ejemplo, encontrar algún juzgado en el que Fiscalía, digamos, ante esta nueva perspectiva, pide un nuevo análisis. Como el análisis no salía nada, pide un nuevo análisis y que pida una opinión de los peligros para la salud, ¿no? De riesgo para la salud pública. Oiga, pero si eso no hace que eso sea un delito. Pero es decir, aprietan, aprietan, aprietan. Y cuando va a pedir lo que es que le den las muestras para volver a hacer los análisis, la policía le comunica, no, si eso ya está destruido. Entonces, estamos como en un momento un poquito jurídicamente bastante loco. Y como digo, hace que uno tenga que replantear las estrategias. Ya no te puedes esperar al final, casi tienes que ir con todas las cartas, ¿no? Ya descubiertas, ¿no? Desde un principio. Oscar, ¿existe algún dato o una información estadística de cuánta ayahuasca se incauta, cuánta se destruye y cuánta se devuelve en España? Yo creo que sin conocer el detalle, te puedo decir que la gran mayoría se destruye. La gran Mm, mayoría. Digo, no sé, es decir, yo no puedo decir que me llegue toda la ayahuasca, ¿vale? Porque evidentemente no soy el único abogado de España. Pero, eh, digamos, quizás, pues estoy, no sé, sigo recuperando digamos, o sea, la mayoría, pero algunos también me encuentro con aprendizajes, ¿no? En el sentido de decir, ya te lo han destruido, tienes que actuar de otra manera. O sea, me encuentro también con un intercambio con el sistema. A mí personalmente, pues puedo decir que, no sé, quizás recupero el 60-70%, más o menos. Ujú. Porque, digo, antes sí estaba yo, quizás puedo decir, casi recuperaba el 80%, pero noto que están apretando más fuerte y que te lo destruyen antes o no te lo comunican o la policía se saca de la manga, ¿no? Es decir, cuando tiene que ser, si fuera sustancia, una droga sería el juzgado, ¿no? Que tiene que dar, ¿no? Pues que opinen las partes y eso ni siquiera lo hacen, ¿no? Entonces, estamos no sé, como en una batalla donde, ya te digo, está cambiando bastante. Bueno, y todo esto dentro de un contexto en el que se está metiendo la ayahuasca como una droga y dentro de una paraguas más grande que es la famosa guerra contra las drogas
cuyo lamentable fracaso nos está costando a todos muchísimos recursos y un recorte tremendo de las libertades. Y Mm. es alucinante, no sé, es que no se me ocurre un adjetivo para definir que metan en el mismo saco una medicina, me voy a permitir utilizar el término, aunque no me dejan, pero una medicina que está curiosamente sacando de la droga, de la droga adictiva a mucha gente, ¿no? Una vez más, creo que es más que maldad e ignorancia aquí. Sí, como digo, yo creo que también falta o sea que creo que nosotros como españoles deberíamos, y lo digo casi como un llamado a las autoridades, ¿no? Tener una especial sensibilidad con las culturas ancestrales de esos pueblos, ¿no? De Latinoamérica, donde hemos estado tantos cientos de años, ¿no? Y ni siquiera, por ejemplo, es muy llamativo, ¿no? A mí me llama la atención, ¿no? Y es un proyecto que también estoy moviendo. Es decir, por ejemplo, no hay ¿no? Casi como decir, una embajada cultural de los pueblos originarios, ¿no? O decir, no, hay un desconocimiento total de cuáles son los pueblos originarios, de sus tradiciones. Es decir, que ese, digamos, ninguneo, ¿no? Que se les hace, que se ha seguido manteniendo incluso, ¿no? En los países de origen. Es decir, nosotros no, digamos, creo que habría que hacer una restauración de darle valor a esas culturas y al menos acceder a ellas desde un sentido eh, más abierto o más objetivo, no tanto decir que vamos a destruir, ¿no? Que la ayahuasca o el neochamanismo o que las creencias sincréticas son las más peligrosas. ¿Peligrosas para quién? ¿Sabes? Es decir, para destruir, pues eso, estructuras sociales y tal. Es decir, es como que casi, como tú dices, ¿no? Es como como una coletilla, ¿no? De esta lucha, ¿no? Contra las drogas, ¿no? Y de los grupos de la contracultura y demás. Pero quizás deberíamos tener por un lado, digamos, como tú dices, ¿no? Una visión quizás crítica de lo que ha supuesto la política de las drogas y que también cómo está evolucionando en otros países, ¿no? Por ejemplo, parece, ¿no? Como que Europa pues va a otro ritmo, ¿no? Esta política empezó en Estados Unidos, que parece que se está abriendo, pero nosotros estamos aquí no sé, como manteniendo la posición, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y parece un poco contradictorio, ¿no? Pero como digo, creo que para mí lo principal sería que realmente, oye, si se quiere saber qué es, digamos, más que enfocarlo como de secta destructiva, qué es la ayahuasca, qué representa, pues igual que hubo, ¿no? Una conferencia internacional en Ibiza con expertos y demás, creo que habría que ver, oye, si quieren organizar, no sé, comisiones científicas, parlamentarias, lo que sea, es decir, consultas con ¿no? Digamos, con los sabedores ancestrales, que son los pueblos originarios, ¿no? Y después entender cómo ha ido evolucionando en España o en Europa, pero creo que debería haber, pues, pues sí, una mayor sensibilidad y cariño hacia nuestros hermanos indígenas bueno, pues no enfocarlo como, pues eso, como un peligro por sí mismo, ¿no? Mm. Sería un ejemplo de tolerancia y de democracia también que España o Europa en general, ¿no? Hiciera como hizo nada menos que la dictadura brasileña en 1986, cuando envió a un equipo multidisciplinar, ¿verdad?, a estudiar al Santo Daime, a mapear, y ahí había policías, había militares, pero también había sociólogos, antropólogos, especialistas en religión, a decir, ¿qué es esto? Y el resultado fue que volvieron y dijeron, esto no solo no es ilegal, sino que ni siquiera es peligroso. Es más, nos hemos hecho daimistas la mitad de los que hemos ido, ¿no? Hasta tal punto, ¿no? Que eso lo haga un régimen, no era una dictadura, pero estaba saliendo una dictadura, ¿no? Un régimen de los años 80 en Latinoamérica, y que una so-called democracia, como es España, tenga esta mentalidad inquisitorial, bueno, pues da que pensar. Sí, no, no, totalmente. Y como dices, ¿no? También citabas, ¿no? Ahí al compañero el policía, ¿no? Que Marcos Quintero, que hizo el informe. Es decir, al final, ¿no? Inspector, si no me equivoco, hizo justamente ese trabajo que estamos hablando, ¿no? De entrar en contacto, de conocer. Es decir, entrar en contacto no es
llegar rompiendo cristales y todos quietos, atarte al suelo durante 3 horas. Eso no es una toma de contacto sincera, ¿no? Quizás una toma de contacto es lo que hizo, ¿no? El inspector de, por un lado, entender cuál es la realidad de estos grupos, qué es lo que suponen, qué es lo que plantean, no atestados que hablan de la era de Acuario, yo no sé, como si hablan del tarot, ¿me entiendes? Es decir, que no son nada concretos y valen para todo, ¿no? Es como, estamos todos esperando la era de Acuario. Pero es decir, que lo suyo sería decir, vamos a hablar realmente de lo que son las cosas, qué son estos grupos, cuáles son las diferencias que proponen, ¿no? Entrar de una forma, como os he dicho, con equipos multidisciplinares, científicos y demás, y ver realmente, ¿no? Porque, como digo, seguramente decir que si hay distintos estudios científicos que se están haciendo, tanto, ¿no? En hospitales, universidades, en todo el mundo, también en España, con relación al uso de la ayahuasca y que hemos tenido pues aquí a grandes autoridades, ¿no? Como el doctor Jordi Riba, etcétera, ¿no? Eh, Creo que hay que tomar al menos la perspectiva de apertura y sinceridad de enfocar esto viendo la realidad, no generando desde el miedo, no esto, porque al final esto, no este término de secta, ¿no? Que es como un poco despectivo ya directamente, supone esto de un líder, ¿no? Manipulador, sí, ¿no? Es como, bueno, y que todos al final son víctimas, ¿no? Todas las personas que van a ceremonias de ayahuasca están como abducidas, ¿no? Y son unos pobres desvalidos, ¿no? Que se dejan, pues, manipular, ¿no? Es como decir, es una visión entre paternalista y bueno, y muy influida por el miedo, ¿no? Es decir, quizás como decimos, ¿no? Quizás la forma sería pues con equipos multidisciplinares, científicos, y para ver realmente, por un lado, el valor científico que pueda tener esto, es decir, que no es como dicen los atestados o como dice, ¿no? la Agencia Española de Medicamento, ¿no? Que no tiene ningún valor científico, que es totalmente ilegal, por un lado, ni es ilegal, y por otro lado, pues pongo en duda que no tengan valor científico. O sea, y como digo, este informe de Marcos Quintero, además es como, pues es que es de la misma Policía Nacional, y la misma Policía Nacional en este informe científico, que es para formación interna, llegan a la conclusión, oye, que esto no es fiscalizable. O sea, y como digo, y él mismo ha hecho conferencias y decía, ¿no? Que son grupos que no suponen un peligro social. Otra cosa es, como digo, eh, pues sí, que hay que enfocar esto desde la mayor sinceridad y apertura posible, ¿no? Valor científico y valor terapéutico no solo tiene, sino que está refrendado por infinidad de estudios. Yo tengo la fortuna de colaborar con Fundación ICES también, que la has citado. Fundación ICES tiene publicados 42 estudios, 42 estudios. Esto es la organización que más estudios ha hecho sobre la ayahuasca en el mundo. Y ahí se ha estudiado todos los efectos, bueno, prácticamente todo lo que se puede estudiar de un mundo tan amplio, ¿no? Como es la ayahuasca. Y todo lo que se ha encontrado es efectos positivos en torno a la seguridad, seguridad en ceremonias, eh, la vida, digamos, el comportamiento, ¿no? De la gente que pasa por estas ceremonias, las mejoras en la calidad de vida en muchos sentidos. Bueno, ahí están los estudios, o sea, no es algo que sea secreto, están disponibles en la página web, cualquiera puede accederlos. Y ICER solo es una de las muchas organizaciones que está haciendo esto. Se están haciendo en Estados Unidos, en Suiza, en Brasil, bueno, infinidad de instituciones, en Perú, que acabo de estar también. Están estudiando la planta, están estudiando las plantas, ¿no? Y están encontrando cosas, bueno, pues como sabemos, cosas buenas. Mm. Quiero concluir, Oscar, con una última pregunta, ya un poco has hablado, pero que me gustaría concretar un poco más, que es ¿cómo ves tú el futuro a nivel de tu campo, tu campo amplio, vamos a decir, el futuro de la ayahuasca? ¿Cómo crees que va a ser y cómo crees o cómo te gustaría que fuera? Ah, bueno, si quieres, antes de contestarte a eso, quería simplemente con el tema de los informes científicos que estabas hablando, también hay informes que también hay que tener muy en consideración, que son los informes, digamos que ha habido casos de muertes, ¿no? A nivel internacional. Pero, es decir, publicaba ICERS, ¿no? Que no había ningún tipo de informe, ¿no? Que determina
la causa de la muerte por causa directa de la ayahuasca, ¿no? Yo me encontré justamente, estaba asesorando un caso en Chipre, donde el informe, ¿no? Pues empezó, digamos, ¿no? De autopsia, empezó con esta valoración, ¿no? Que como si la ayahuasca fuera causa de la muerte. Al final se determinó también en este informe que no es, digamos, que nada tenía que ver, digamos, o en todo caso, no, es decir, que se veía otras sustancias como cocaína, etcétera, pero que no se determinó, ¿no? Como causa de la muerte, ¿no? Y creo que es importante lo que hemos dicho, es decir, hay muchos es muy importante, por supuesto, seguir, ¿no? Las recomendaciones en cuanto a no mezcla de sustancias y demás. Es decir, hay que mantener, ¿no? Esas estructuras, ¿no? De buenas prácticas, como pienso, y respecto a eso, pues bueno, incidir. O sea, que a nivel internacional no se ha podido determinar ni un solo caso de causa directa de muerte por ayahuasca. Digo, yo estuve involucrado en uno de esos casos y puedo decir, porque yo pensaba, digo, uy, a ver si va a ser este, ¿no? Sí, Y está bien que cites este informe, pues efectivamente es uno de los últimos que hizo ICES. Es un informe firmado por Carlos Suárez, en el que se hace dos cosas. Uno, un censo aproximado, ¿no? De los tomadores de ayahuasca, los bebedores de ayahuasca en el mundo, 4 millones de personas, por cierto, y otro de las muertes atribuidas a la ayahuasca en los medios que ascendían en ese momento, pues no sé si a 50 en 10 años. Estamos hablando de 5 al año, que es una cifra, o sea, toda muerte es lamentable, ¿no? Y en ayahuasca no va a ser menos, pero lo que hizo Carlos, ¿no? Que es un investigador que está allí radicado, ¿no? En la selva colombiana, es investigar caso por caso y buscar los informes médicos, ¿no? Que determinaran que había, efectivamente, que se podía atribuir a la ayahuasca los fallecimientos. Y mm, ni uno solo, total. no. Entonces, Sí, bueno. no, y por eso, al estar involucrado en un caso también, ¿no? Internacional de los varios que también he ido pues un poco asesorando, pero ese en particular, pues tenía también ese punto, ¿no? De dificultad y se puede terminar, ¿no? Pues la exculpación de, de la persona que defendía, Mm. pues porque no, digamos que la ayahuasca no fue la causa de la muerte. Y después una última puntualización con relación a las entradas policiales. También quisiera quizás incidir en la importancia de recordar los derechos que tenemos como ciudadano, ¿no? Es decir, que son derecho a no declarar contra sí mismo, derecho a guardar silencio y derecho a llamar a un abogado, ¿no? Entonces, lo digo porque que en caso, digamos, que haya operaciones policiales, es importante, digamos, conocer los derechos para en todo caso también encarar y que no hace falta, digamos, que todo el mundo pues empiece a hablar de lo que sea que le pregunten, ¿no? Es decir, eso en cuanto yo creo que el procedimiento, pues es importante recordarlo. Y respecto a cómo veo las perspectivas, yo soy muy optimista, así, un poquito utópico, ¿no? En general en la vida. Y, y creo, es decir, que como digo, ¿no? Que esta propuesta que hacen los pueblos originarios que traen con estas sustancias quizás es una manera, ¿no? De justamente de abrir conciencia respecto a cuál es la situación de la relación que tiene el ser humano consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, ¿no? Vivimos un momento de locura en cuanto a la extracción, destrucción de selva, no sé, decir, como... Y después, pues bueno, igual también respecto a los ciudadanos, pues también momentos, ¿no? Igual pasamos con el COVID, ¿no? De mucho distanciamiento, etcétera, ¿no? Esto, digamos, es una vía, eso sí que sería disruptivo respecto, ¿no? Al movimiento social, ¿no? O cómo estamos yendo. Es decir, que si uno ve la sociedad actual, es fácil imaginarse un futuro, ¿no? Distópico tipo Terminator 2 o Matrix, ¿no? Porque parece como que estamos en una vorágine destructiva y autodestructiva, ¿no? No hay, digamos, pues lo que eh, considero deberían ser valores, ¿no? De humanidad en cuanto, ¿no? Al menos unas relaciones cálidas, ¿no? Con uno mismo y con los demás, ¿no? Primero con la familia y con... Es decir, que creo que una sociedad, pues eso,
que fuera pues más, es decir, independiente de que la vida es dura para todos, ¿no? Y es todo un reto, es decir, que al menos, digamos, tengamos esa humanidad de humanismo, ¿no? El trato entre nosotros como humanos y de respeto y trato de cuidado para la naturaleza, ¿no? Y de los animales, ¿no? Creo que si no hay como un cambio de conciencia, de darnos cuenta, es como de, oye, que estamos un poco yendo a lo loco, ¿no? Destruyendo el medio ambiente, el futuro es bastante triste, ¿no? Y bueno, y aquellas personas que creen en la ayahuasca, que conectan con esa forma de ver de los pueblos originarios, oye, igual, ¿no? Es decir, si pensamos en los pueblos originarios, ¿no? De las estepas americanas, ¿no? Esas frases tan bonitas, ¿no? De toro sentado, de caballo loco, ¿no? De, digamos, pues eso, armonía con la naturaleza, ¿no? Y ellos, al final, los pueblos originarios han sido los grandes custodios, ¿no? De la Amazonía, de todo, ¿no? Es decir, y esos valores, esas culturas que traen, pues son algo primero, como hemos dicho, que deben ser tratadas con mucho mayor respeto, no como si fueran sectas destructivas, uno, ¿no? Es decir, aquellas personas, ya sea con las distintas formas, ¿no? Eh, chamánicas, terapéuticas o religiosas, que conectan, digamos, con esas formas de entender la salud y la terapia por los pueblos originarios del Amazonas, pueden ser tratados con mayor respeto y, y como digo, porque al final suponen una gran oportunidad, yo creo, eh, sí, para generar una sociedad más, al menos más respetuosa con el medio ambiente, que ya por ahí yo creo que ganaríamos un montón, ¿no? Y bueno, yo muchas veces pienso, dentro de esta utopía, ¿no? Este mundo espacial, ¿no? En el que estamos, ¿no? Como el girarnos hacia las estrellas, ¿no? Vamos a Marte y tal cual. Pienso, ¿no? Oye, primero deberíamos tener, o sea, vamos a Marte a tope con eso, ¿sabes? Pero deberíamos tener como un bonito jardín, ¿no? Una casa bonita, ¿no? La casa del Hurtet, que dicen en catalán, ¿no? Todo bien ordenadito, bien bonito, tengamos la tierra, ¿no? Que es de todos, pues bien cuidada y vayamos a otros sitios, ¿no? Es como decir, dejamos aquí como un casi mundo distópico, ¿no? Totalmente desequilibrado, ¿no? De guerras, conflictos, destrucción del medio ambiente, vamos a otro sitio. Es más, oye, vamos a ordenar esto y luego salimos, ¿no? O vamos ordenando esto mientras vamos saliendo, vamos a otros sitios, ¿no? Y a mí me parece que la era espacial también supondrá un cambio de mentalidad, ¿no? Y creo ¿no? Que la humanidad deje como de estar tan centrada, ¿no? ¿no? En sí misma, ese punto quizás egoísta, y ver, ¿no? La inmensidad que nos rodea, pues eso es una maravilla y pues como digo, creo mucho en esa conexión de lo ancestral con lo supermoderno, ¿no? Pues con esta reflexión utópica, o por lo menos no distópica, antidistópica, vamos a llamarle, Utópica soy un poco así. hacemos un llamamiento también eso a la libertad y a la justicia. Totalmente, sí, sí, sí. Y ahí seguimos defendiendo y creo que aquellos que creen en esto, pues deben seguir ahí con la bandera bien alta. Muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y tus palabras, Oscar. Abrazo fuerte. Para ti. Chao. Chao.